Pese a que el punto de partida es mejor de lo esperado, 2024 comienza con un escenario complejo, lleno de riesgos. Tensiones geopolíticas, como la guerra de Ucrania o Gaza, numerosos procesos electorales, niveles de inflación por encima de los objetivos de los bancos centrales o tipos de interés elevados son solo un ejemplo de los desafíos a los que se enfrenta la economía global. En este podcast, Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research, analiza todos estos factores y nos da su visión acerca de cómo puede ser la evolución de la economía en este año que acaba de comenzar. Mi nombre es Reyes Pariente. ¡Comenzamos! Blink, los podcasts de BBVA. Hola Rafa, feliz año. Encantada de que nos acompañes en Blink un año más. Bienvenido. Feliz año, Reyes. El gusto es mío, como siempre. Espero que este año podamos colaborar muchas más veces. Esperemos que sí, lo estamos deseando. Por comenzar y por poner en contexto, podríamos hacer un rápido repaso, si te parece, a 2023. ¿Cómo se comportó la economía el pasado año? ¿Cuál es el punto del que partimos en 2024? Pues mira, yo creo que muy brevemente al final en 2023 hemos acabado un año que ha terminado siendo mejor de lo que se preveía hace un año, ¿no? Al principio de 2023 o incluso a finales del 2022, ¿no? Básicamente lo que hemos visto es que los precios de las materias primas, particularmente del petróleo y del gas, han subido menos de lo que se preveía, se han comportado mejor. Los cuellos de botella, ¿no?, de los que hemos estado hablando en otros programas, prácticamente han desaparecido, ¿no?, lo cual también ha facilitado mucho, ¿no?, la actividad económica a nivel mundial, y todo ello pues lo que ha contribuido ha sido a que la desinflación haya sido más rápida e intensa de lo que se preveía, ¿no? Y por lo tanto la economía en términos de actividad, en términos de precio, ha tenido un mejor comportamiento, ¿no? Parece que es muy importante destacar que así como a finales del 2022 estábamos en aquellos momentos hablando del riesgo, ¿no?, de que Estados Unidos entrara en recesión, ¿no? Incluso la eurozona por las consecuencias de la guerra en Ucrania, bueno, pues esto nos ha materializado, sobre todo en Estados Unidos, donde el crecimiento ha sido particularmente intenso. En la eurozona ha habido una desaceleración intensa hacia una situación de estancamiento, pero no de recesión, ¿no?, al menos por el momento, ¿no? Lo cual no quiere decir que algunos sectores, como es la industria, no hayan sufrido, ¿no? Pero en su conjunto la economía, tanto europea como particularmente la americana, han aguantado mucho mejor de lo que se preveía, tanto al aumento del precio del petróleo, ¿no?, y del gas, como al aumento de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. Y Rafa, ¿cuál es vuestra previsión para 2024? Pues en un titular muy breve, ¿no?, para nosotros 2024, para BBVA Research, va a ser un año de ligera desaceleración económica para las economías avanzadas, menor en Estados Unidos que en Europa. También la vamos a tener en China, que va a continuar, ¿no?, esa tendencia de menor crecimiento que ya venimos observando a lo largo de la última década, pero esta desaceleración de estas economías se va a ver compensado por un mayor crecimiento del resto de los países emergentes, ¿no? Y por lo tanto lo que vamos a tener es una economía mundial en 2024 creciendo a la misma tasa, el 3%, que en 2023. En cualquier caso, estamos ante un año 2024 que no parece que vaya a ser tranquilo. Hay muchos focos de riesgo. ¿Nos puedes mencionar cuáles son los más preocupantes y qué impactos pueden acarrear? Pues mira, yo, Reyes, te señalaría 4, básicamente. El primero es que las tensiones geopolíticas están ahí, ¿no? La guerra de Ucrania, tenemos el conflicto en Gaza, más recientemente, y ligado a este último, los ataques, ¿no?, en el Mar Rojo. Seguimos viendo con preocupación la rivalidad entre Estados Unidos y China, ¿no? Y por lo tanto todas estas amenazas son importantes. Luego 2024 va a ser el año de más elecciones en la historia reciente, ¿no? Es decir, en el que un porcentaje mayor de la población mundial
va a ir a elecciones. Tenemos elecciones en Estados Unidos, ¿Sí? tenemos elecciones en el Parlamento Europeo y tenemos elecciones en muchos países, en muchas democracias muy, muy numerosas en términos de población. El tercero es que yo antes te decía que la inflación nos había sorprendido positivamente, ¿no? Con una desinflación más rápida de lo previsto, pero claro, ahora todavía nos queda recorrer esto que se llama la última milla, ¿no? Sí. Es decir, ¿cuánto nos va a costar acercar la tasa de inflación ya a lo que son los objetivos de los bancos centrales para que ellos puedan normalizar su política monetaria, ¿no? ¿Cuándo y cuánto van a empezar a bajar los tipos de interés los bancos centrales? Reserva Federal y Banco Central Europeo. Y luego tenemos este otro factor de riesgo que está ahí latente en los últimos años, incluso antes del COVID, ¿Sí? que es el riesgo de desaceleración de la economía china por la acumulación de algunos desequilibrios que se acumularon en este país durante años de crecimiento, ¿no? Pues, fundamentalmente, aquí nos preocupa de nuevo el riesgo del sector inmobiliario, ¿no? que vimos en los últimos años pues, ha generado algunas quiebras empresariales importantes. Si te parece, Rafa, vamos a analizar brevemente cómo puede ser el comportamiento en la eurozona. ¿Cómo ha sido 2023? ¿Qué variables van a marcar 2024? Bueno, pues te decía que 2023 había sido un año de desaceleración, que al final la economía europea se había estancado, pero no ha sido el de la temida recesión, ¿no? Y por lo tanto, pues nuestras previsiones lo que apuntan es que el crecimiento del 2023 habrá sido de 4 décimas, o sea, en terreno positivo. Muy poquito, pero en terreno positivo. La mejora de la actividad en 2024 va a ser reducida, es decir, que no esperamos una mejora muy significativa y nuestras previsiones indican que pasaremos de crecer 0,4, o sea, 4 décimas en 2023 a crecer 7 en 2024. Las buenas noticias son, como comentábamos antes, que la desinflación está siendo más rápida intensa de lo que se preveía, con lo cual, bueno, pues ahora se han adelantado las expectativas de que el Banco Central Europeo empiece a bajar tipos de interés pues, en primavera, principios del verano, y que pueda hacer incluso 3 bajadas a lo largo del año. Y luego, en materia de política fiscal, vemos que va a ser un año básicamente de transición, en el que se van a acordar ya las sendas de ajuste para cada país una vez que hemos vuelto, la eurozona vuelve otra vez a las reglas fiscales. Sí. Son unas nuevas reglas fiscales que ahora pues, la Comisión está negociando con el Parlamento Europeo y de ahí bueno, pues, saldrán estas sendas de ajustes por países. Como factor de riesgo propio, ¿no? para el conjunto de la eurozona, yo destacaría, pues nos preocupan, ¿no? Posibles tensiones que puedan aparecer tras el establecimiento de estas sendas Sí. de ajuste en algunos países que ahora mismo pues, están en una peor situación en términos de combinación de deuda pública y de déficit público, ¿no? Fundamentalmente son Francia e Italia, ¿no? Pero bueno, esto puede generar contagio en otros países de la eurozona y podría terminar incluso afectando a España, ¿no? Pero bueno, este es un factor de riesgo. Comentabas también antes que este es un año electoral clave, ¿no? Muy importante a nivel global y que entre otros procesos está el de la eurozona, que tendrá lugar las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Qué escenarios estáis barajando? ¿Qué impactos podrían tener en la economía europea? Bueno, lo que nos preocupa fundamentalmente de estas elecciones es que salga de que aumente la fragmentación política, la polarización, y que esto haga que sea más difícil llegar a acuerdos como los que hemos visto en los últimos años, ¿no? Acuerdos que han sido muy importantes para hacer frente a la crisis del COVID, para poner en marcha programas como el SURE o los fondos europeos Next Generation EU, etcétera, ¿no? O ahora mismo, pues estábamos hablando hace un momento del establecimiento, la vuelta de las reglas fiscales, ¿no? Entonces esto es lo que nos preocupa, ¿no? Que dificulte llegar a consensos en materia de política económica, también en otras muchas políticas muy importantes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con políticas migratorias, ¿no? Y que se termine generando un aumento
en la incertidumbre de la política económica, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos que ese aumento de la incertidumbre pues termina perjudicando, ¿no?, la buena marcha de las economías, y que siempre es un lastre, sobre todo para la inversión, ¿no?, privada, ¿no?, para la creación de empleo, y por lo tanto, bueno, sería un problema, ¿no? Y luego creo que tenemos que tener también un poco más la perspectiva hacia más adelante, que en Europa va a haber algunas elecciones importantes en algunos países, ¿no? Más adelante, no en 2024, pero que se pueden ver también afectadas o condicionadas por esta polarización política que estamos viendo, por este auge a veces de partidos más populistas, ¿no? Bueno, pues las elecciones en Francia también van a ser un test, no en 2024, pero bueno, todo esto puede condicionar mucho, ¿no?, la marcha de la economía europea. Claro, sin duda. Si te parece, pasamos ahora a España. ¿Cómo resumirías 2023? Ha sido un buen año, porque la verdad es que al final la economía española ha terminado creciendo un 2,4%. Obviamente, esto es menos de la mitad de lo que crecimos en 2022, pero fíjate, Reyes, es el doble de lo que se preveía a finales del 2022. O sea que ha sido un buen año, bueno, ¿no? Sí. ¿Por qué la economía ha terminado creciendo más de lo previsto? Bueno, pues hemos tenido una política fiscal expansiva. El comportamiento del turismo claramente ha desbordado las expectativas que tenía incluso el propio sector, ¿no? La ejecución de los fondos europeos, Next Generation EU. Luego hemos tenido unas condiciones más favorables que otros países, ¿no?, en el comportamiento del sector industrial, pese a que es el que más ha sufrido, ¿no?, las consecuencias del shock negativo de energía. Bueno, pues aquí tenemos una posición relativa más favorable, ¿no?, porque es un sector que pesa menos en España, por lo tanto aporta menos al crecimiento del PIB. Si este sector se gripa, pues eso significa que va a tener efectos más importantes en países como Alemania que en España. Pues que además no solo eso, es que el sector industrial en España se ha comportado diferencialmente mejor que el de estos países centroeuropeos. ¿Por qué? Pues porque era menos dependiente a la energía, al gas ruso. Claro. Y tenemos la ventaja comparativa, por ejemplo, ahí en energía, ¿no? Y bueno, pues todo esto ha hecho que 2023 haya crecido la economía española, pues eso, más de lo que se esperaba y bastante más que la economía europea. Estamos hablando de casi 2 puntos más, ¿no?, que la eurozona. Y luego, en términos de composición de la demanda agregada, lo que hemos visto es que es cierto que la desaceleración de Europa se ha notado en el comportamiento de nuestras exportaciones, como cabía esperar, pero ha tomado el relevo la demanda interna, particularmente el consumo privado y el consumo público, ¿no? Yo creo que aquí hay que tener en cuenta que España está ahora mismo viviendo algo parecido a no llega a ser el shock migratorio por el momento que tuvimos en este periodo que va desde mediados de los años 90 hasta la gran crisis financiera, ¿no? Pero la verdad es que estamos hablando en los 2 últimos años de la entrada de cientos de miles de inmigrantes, ¿no? En los datos de los últimos 4 trimestres, la población española, gracias a este efecto neto de la inmigración, ha crecido más de un 1,1%, ¿no? Claro, pues esto significa más consumo, más demanda, más actividad económica, más empleo, ¿no? Claro. Gente que viene aquí a trabajar, ¿no? y que termina aportando actividad económica al país. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Porque este bono demográfico que hemos tenido, este 1,1%, pues es prácticamente la mitad de ese 2,4% de crecimiento del Producto Interior Bruto, ¿no? Fíjate, sí es importante, ¿eh? ¿Y qué podemos esperar para 2024? Bueno, ahí somos moderadamente positivos. Creemos que muchas de estas tendencias van a continuar este año, ¿no?
de nuevo con un crecimiento del Producto Interior Bruto en España que prácticamente va a superar en un punto al de la eurozona. Nuestra previsión de crecimiento es el 1,7% de crecimiento frente al 0,7% de la eurozona. Y creemos además que si la incertidumbre tanto externa como interna lo permite, la inversión, que hasta ahora ha sido el componente de la demanda agregada que ha tenido una recuperación más lenta, más tardía, bueno, pues a lo mejor este año empieza a coger un poquito más de brío, ¿no? Esperemos que sea así. ¿Qué factores podrían poner en peligro este crecimiento? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta son los que ya hemos mencionado, ¿no? De todas estas incertidumbres para la economía española. Al fin y al cabo, yo siempre digo que España es una pequeña economía muy abierta, por lo tanto muy dependiente de cuánto crezca la economía mundial y cuánto crezca particularmente los países de la eurozona, ¿no? Por lo tanto, estos riesgos que nos pueden venir de fuera, que antes hemos enumerado, pueden ser muy, muy importantes, ¿no? Y luego, internamente, lo que más nos preocupa son las incertidumbres sobre la política económica, sobre la política en general, pero sobre la política económica en particular, pues que estamos viendo, ¿no? en los últimos meses, que puede condicionar mucho, ¿no? Lo estamos viendo recientemente, lo que cuesta llegar a consensos para aprobar algunos reales decretos leyes. La aprobación de los presupuestos generales del Estado no va a ser fácil, y todo esto pues termina generando un clima de incertidumbre que en parte explica por qué la inversión tiene una recuperación todavía lenta, ¿no? ¿Podrías resumirnos en una frase tu visión acerca de cómo evolucionará este año que acabamos de comenzar? Bueno, pues yo creo que si tuviera que hacer este resumen así en esta frase que me pides, diría que 2024 puede ser un año mejor de lo que se preveía hace unos trimestres, pero siempre que esos riesgos que amenazan a la economía mundial, también a la economía española, no se materialicen. Pues esperemos que no lo hagan y que sea un buen año. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Reyes. Un placer, nos vemos como pronto. Siempre. Igualmente. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos!